Bueno, vamos a informar el día de hoy, como todos los martes, sobre la situación de la salud y, desde luego, sobre la pandemia y, en especial, sobre el plan de vacunación. De modo que nos va a informar el doctor Hugo López-Gatell sobre cómo va la atención a la pandemia, cómo se llevó a cabo la vacunación el día de ayer, que se inició el plan de vacunación, cómo vamos a continuar vacunando sin detenernos, porque ya tenemos garantizadas vacunas, y posteriormente Marcelo Ebrard, precisamente para hablar del abasto de las vacunas, va a intervenir, y luego el general Luis Crescencio Sandoval González nos va a informar de toda la operación logística de transporte, de distribución por el país de las vacunas, ¿no? Entonces, comenzamos con Hugo. Con gusto, presidente. Muy buenos días. Muchas gracias, secretarios. Muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a ver brevemente el informe técnico. Son 3 láminas con la situación de la curva epidémica, de casos estimados, de defunciones y también de hospitalización. Y enseguida vemos qué pasó con la vacunación ayer. Un día de gran trabajo y varios logros. La siguiente, por favor. Aquí es de manera panorámica la tercera semana consecutiva que vemos un descenso en la curva epidémica, descenso en la cantidad de casos estimados, es decir, hay cada vez menos casos en una semana dada. En este momento vivimos la semana número 7 y la comparación que se hace aquí es de la semana 4 a la semana 5 y tenemos esta tercera semana de reducción de 26%. La siguiente, por favor. Aquí está también las hospitalizaciones, se ven 3 líneas. La línea de hasta arriba es la suma de personas que están hospitalizadas en camas de uso general. Enseguida una línea más oscura de color rojo, quienes están hospitalizados en camas generales, y al final quienes están hospitalizados en camas especializadas de cuidados críticos. También hay una reducción, en este momento hay 41% de ocupación en los hospitales a nivel nacional. La siguiente. Cuando vemos el detalle por entidad federativa, vemos que resta ya solo una entidad federativa que tiene ocupaciones superiores al 70%, que es la Ciudad de México para las camas generales. 6 están entre 50 y 69 y el restante 25 están en menos de 50% de ocupación. La siguiente. Y también las camas con ventilador, las camas para personas en estado crítico, ya no queda ninguna entidad federativa que esté por arriba del 70% de ocupación. Hay 4 que están entre 50 y 69%, la Ciudad de México está por debajo de 70, está en 65 y 28 están con ocupaciones inferiores al 50%. Esto se ha estado reduciendo ya por 2 semanas consecutivas. La siguiente. Y ahora sí, vamos a ver la vacunación. Ayer logramos poner 87,472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10% de las que llegaron, un poco más del 10% de hecho de las que llegaron en este embarque, y se distribuyeron en los 32 estados, en las 32 entidades federativas. Recordar que aquí, como lo explicamos, es ya la fase 2, empezamos con personas mayores de 60 años y esto corresponde con la fase 2 del plan. No se ha terminado con la vacunación del personal de salud, esta se hace específicamente con el uso de la vacuna Pfizer-BioNTech, la de personal de salud, y en este momento estamos vacunando a las personas mayores con la vacuna de AstraZeneca, por razones que comentaré enseguida. La siguiente. La suma acumulada es 813,000
785, independientemente de cuál es la vacuna utilizada. Aquí estamos la suma de ambas vacunas. La siguiente. Y aquí se ve cómo se arrancó el operativo. Se dispusieron 333 municipios, ayer se lograron arrancar en 144 y hay 1,081 puntos de vacunación programados. Finalmente se revisaron cuáles son las entidades que tienen listo todo lo necesario, la red de frío, el personal local que pueda participar en la vacunación. Recordar que en todo momento estamos utilizando los servicios del personal vacunador experto. Esto en algunos días, en semanas recientes, se había cuestionado la idea de por qué hacer a un lado, se decía, al personal vacunador. En ningún momento se le ha hecho a un lado. Apreciamos mucho a nuestras colegas y a nuestros compañeros expertos en vacunación, llevan muchos años trabajando y están al servicio del Sistema Nacional de Salud, al servicio de la población mexicana. Y están trabajando en esto y ayer también empezaron a trabajar en el programa especial. Se pusieron finalmente 144 municipios, 539 puntos de vacunación. Estos se irán ampliando. Ayer hubo algunas entidades federativas, en particular Tamaulipas y Nuevo León, que no pudieron vacunar por razones climáticas. La temperatura ayer en promedio era 5 grados bajo cero. La temperatura de conservación de esta vacuna Astra es de 2 a 8 grados sobre cero y evidentemente si se hubiera sacado a la intemperie se hubiera congelado, se habría dañado. Y la otra razón también importantísima es las personas adultas mayores son vulnerables a los cambios climáticos y no queremos que se les cause daño alguno. Entonces, muy prudentemente se decidió localmente no vacunar ayer. Vamos a esperar a que mejoren un poco las condiciones climáticas, pero la vacuna está garantizada para esas entidades federativas. De hecho, está físicamente ya en esas entidades federativas. La siguiente, por favor. Se arrancó, por lo tanto, en 30 estados. Ahí están los que acabo de mencionar, Nuevo León y Tamaulipas, que no lograron arrancar la vacunación. La siguiente. Y la suma, ya había dicho, 87,472, se distribuye de esa manera en las entidades federativas y lo importante ahí es que se logró más del 10% de la vacuna que se puso. ¿Esto qué quiere decir? Que si logramos seguir a este ritmo o más acelerado, en 10 días o menos habremos utilizado este paquete por completo. La siguiente. El resto de los números de lo que habíamos logrado hasta el momento, ahí está el personal de salud, eso fue con la vacuna de Astra, 86,198 esquemas completos, esto representa el 14% de las personas que han sido vacunadas, 622,658 aún están entre la primera dosis y próximas a recibir la segunda dosis. Y el personal educativo solamente está en el estado de Campeche quienes han vacunado, ahí está el número de 7,457 y lo que aparece abajo es ya el arranque de la fase 2. Para el personal de salud, insisto, seguiremos utilizando los distintos embarques de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hoy llegarán al país 491,400 dosis, están ya en camino, ya nos confirmaron la llegada a las 9:05 del vuelo que llega a Monterrey. El otro está por anunciarse su salida. Se retrasó por razones climáticas, el punto de escala es en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, y la tormenta invernal también ahí es intensa, entonces se retrasaron el vuelo de Nuevo León y el otro aún está por definirse su salida. Podría haber un retraso si es que las condiciones climáticas no son favorables, pero obviamente en cuanto se logre vendrán y está preparado todo el operativo para recibirlas. La siguiente. Finalmente, los eventos asociados a vacunación e inmunización, 6,691. Recordar que estos son en su gran mayoría, más del 99%, son eventos no graves, son eventos, reacciones esperables por el organismo cuando se le expone a vacunación. Duele en el sitio de inyección, mínimamente, pero se reporta también esto. En algunas personas se ha presentado fiebre. Esto no quiere decir enfermedad, quiere decir la respuesta inmune que están presentando precisamente ante la vacuna. Tampoco debe interpretarse que quien no tenga fiebre
no está reaccionando correctamente a la vacuna. Es variable entre los organismos humanos, hay quien desarrolla fiebre, hay quien no la tiene. Y solamente hemos tenido 33 eventos de consideración, todos han estado en algún momento pasando por el hospital, algunos por pocas horas, solamente un par de ellos por algunos días y se han recuperado de manera íntegra. Me parece que es la última. Lo otro es explicar en 2 láminas, si me pasan lo de la estrategia. Ha habido preguntas y queremos resolverlas sobre cómo se le está avisando a las personas de que les toca su vacunación. Tenemos varios mecanismos y en esto es importantísima la participación del sistema de bienestar de los servidores y servidoras de la nación, porque logran tener la vinculación social importante para que las personas se enteren en qué momento, en qué lugar, en qué condiciones serán vacunadas. Y tenemos la parte de la voz comunitaria, esto es las radios comunitarias, la transmisión de voz en voz, el perifoneo, que funciona mayormente en las zonas rurales. No es exclusivo de zonas rurales, puede funcionar también en zonas urbanas, pero en general la gente está más acostumbrada a este sistema en las zonas rurales. Y también se han hecho las llamadas telefónicas o las visitas domiciliarias para que las personas estén enteradas. En localidades aledañas se les anuncia con antelación y se les anunciará cuando ya toquen los siguientes ciclos. La siguiente. Y otra cosa importante que también ha sido motivo de conversación pública y nos parece que es importante que todas y todos lo tengan claro para que no haya especulaciones, es cómo está organizado el programa de acuerdo con el programa general, la estrategia general, y de acuerdo con una realidad inescapable que hemos mencionado todos los días, que es la realidad de que la fabricación de las vacunas en el mundo entero está ocurriendo a un ritmo menor a la demanda. Obviamente todas y todos quisiéramos tener las vacunas inmediatamente, pero las vacunas no existen todavía, se están fabricando. Conforme se fabrican, se transportan a los países que tenemos contratos y conforme llegan, en algunos países las ponemos de manera inmediata. Y esto lo que resulta es que van llegando a distinto ritmo y tenemos que adaptar la situación de implementación del programa de acuerdo con la realidad. Para ponerles el ejemplo ilustrativo, teníamos ya los embarques de Pfizer y estos los destinamos a la etapa 1, que son personas trabajadoras de la salud, pero tuvimos una nueva oportunidad que es que llegara anticipadamente 870,000 dosis de la vacuna de Astra. ¿Por qué razón? Porque se siguió buscando oportunidades y se encontró la posibilidad de tener un embarque anticipado. Esto es independiente de lo que ocurrirá con lo que se fabrica en Argentina y se envasará aquí en México y estará disponible para finales de marzo. Esto lo que nos permite es arrancar la fase 2 y preferimos arrancar la fase 2, sobre todo en las zonas rurales, con una vacuna cuyo manejo es más fácil. La vacuna de Astra no requiere ultracongelación, como dije, se conserva entre 2 y 8 grados centígrados sobre cero y es más fácil distribuirla en las entidades federativas en las zonas rurales. Entonces, ahí es donde está la oportunidad. Vean ustedes los distintos ejes de priorización, son los mismos que hemos estado comentando, el eje de edad, el eje de las comorbilidades, también está la capacidad de cobertura para los municipios donde hay personas adultas mayores. Y aquí explico, ayer también había la idea, ¿por qué se vacuna completamente una zona o un municipio? Porque en términos de logística es mucho más conveniente llegar y agotar la necesidad de un municipio o una demarcación territorial, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, donde se seleccionará un 3 en particular. Porque la dotación proporcional de vacuna para la entidad federativa es la suficiente para cubrir, en el ejemplo de la Ciudad de México, 3 demarcaciones. Entonces es mejor cubrir esas 3 demarcaciones y en los siguientes embarques cubrir otras tantas, lo mismo que iguales números de municipios en las entidades federativas. Las características ya lo comenté, es un aspecto muy importante y otra muy importante es las recomendaciones del Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el que existen consensos mundiales al respecto sobre estas condiciones. Priorizar a las personas que tienen la mayor vulnerabilidad social, porque son las personas que pueden tener
mayor riesgo de desenlaces desafortunados. Veamos en la última diapositiva precisamente esto. Con base en la información que tenemos, la información epidemiológica que se ha seguido durante todo 2020, hemos hecho distintos análisis. Uno de ellos es la letalidad. La letalidad es la proporción de personas con COVID que desafortunadamente pierden la vida por el COVID. Y encontramos, como se ve en la diapositiva, que las zonas rurales tienen hasta 50% más de letalidad que las zonas metropolitanas. ¿Cuál es la explicación? Una muy obvia, ampliamente conocida en la salud pública desde hace cientos de años: la desigualdad social. Donde hay desigualdad social, hay carencia no solamente de servicios propiamente dichos, servicios de salud, sino hay carencia de transporte, hay carencia de caminos apropiadamente pavimentados, hay distancias que recorrer por la naturaleza geográfica de las zonas rurales, hay a veces redes de apoyo que pueden estar más limitadas por distintas necesidades a un tiempo. Son muchísimas las razones. Desde luego hay carencia económica también, y eso impone restricciones para el cuidado de la salud. Entonces, esta obviedad de la salud pública, conocida en la salud pública desde hace cientos de años, es constatada por los datos objetivos que tenemos de la vigilancia epidemiológica. Y eso lo que nos lleva es a considerar que el rendimiento de la vacuna debe ser orientado a dónde existe la mayor necesidad en términos del riesgo de complicaciones. Algunas voces se pronunciaron en la idea de que por qué no empezar en las ciudades, por qué no empezar, había quien señalaba el concepto de población económicamente activa, porque la vida es prioritaria y porque las personas que tienen mayores riesgos deben ser protegidas con mayor prioridad. Esta es la razón técnica y por eso lo hemos hecho así. Me parece que es la última, aquí explicamos. Lo otro, quizá mientras me retiro, podemos ver algunas imágenes ilustrativas de cómo ocurrió el operativo. Muchas gracias, presidente. La esperanza para ganarle la batalla al virus SARS-CoV-2 ha comenzado. Este 15 de febrero dio inicio la vacunación masiva en todos los estados y se ha hecho conforme a lo planeado, con nuestros adultos mayores de 60 años, uno de los sectores más vulnerables en medio de esta pandemia. Hoy inició la aplicación de 870,000 dosis y sin duda alguna la gente empezó a respirar eso que llaman alegría y a ver con otra mirada los días, los años por venir. Le doy gracias al presidente López Obrador por esta vacuna. Le doy gracias a todos los que la están aplicando para vivir. A todos los que están trabajando en ella, que Dios los bendiga. Gobierno de México.